Bueno, Lucila García con nosotros. Lucila, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo anda? están? Feliz Feliz año. año. ¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias. Y ahora mejor, no Mejor. vine las últimas 2 semanas porque estuve con COVID, así Sí. que le quiero decir a la audiencia que se cuiden. A Sí, cuidarse, hay que sí, cuidarse. Sí, sí, Mire, Ponen tomar todas las brotecito. Mire, precauciones. Lucila, mire. Bien, yo me la tengo que ir a Ay, poner sí. ahora. Vayan al Semafe rapidísimo. Sí, ¿no? Increíble. Sí. La verdad que recomiendo cuidarse, pero sobre todo tomar las precauciones para después seguir con la vida normal, porque Sí, sí. realmente fue devastador. Sí. Sí, ¿La tremenda. pasaste mal? La pasé mal. No tuve fiebre, pero bueno, me agarraron muchas cosas. Entonces, la verdad que recomiendo eso. A todo el mundo que veo le digo, por favor, Sí, cuídense. Hay que cuidarse. Sí. Sí, hay que cuidarse. Bueno, vamos a hablar, en medio de todo esto, que vemos que juicio político, que vemos, en este caso, Alberto Fernández traccionando junto con gobernadores, algunos que han decidido no acompañar a este juicio político de contra Horacio Rosati, ¿sí? El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los miembros también. Es imperioso hablar de la división de poderes, para que la gente entienda qué significa y la importancia del mismo. ¿Nos los podés explicar, Lucila? Sí, gracias, Martín. La verdad que justamente eso era el tema, ¿no? Juicio político a la Corte Suprema. Cuestión que va a pasar al legislativo, es decir, para que dentro de la comisión de juicio político se decida si esto se lleva adelante o no, se está hablando de las mayorías, etcétera. Y mientras tanto, por un lado, este juicio político se justifica porque en realidad el Poder Ejecutivo desobedece un fallo de la Corte Suprema. Y en paralelo tenemos al ministro de Justicia de Nación que quiere, con un DNU, decir, bueno, vamos a reformar el Consejo de la Magistratura. Cuestión que ya también estuvimos hablando. Bueno. Es propio de una monarquía, eso quiero decirlo. Claro. Cuando se actúa así... Sí, o de una tiranía, Sí, en realidad. sí. Por eso hablar de la división de poderes, ¿no? Que la importancia que tiene. Primero, que la división de poderes, digamos, es la que fue la fundamental para hablar del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho propiamente dicho, como hablamos hoy, ¿no? La división de poderes que habló Montesquieu en su momento es una herencia de la Revolución Francesa y de los Ilustrados. Cuando decimos que es una herencia, quiere decir que esas ideas de división de poderes, como hoy las vemos, ejecutivo, legislativo y judicial, en realidad se plantean en ese primer momento, no estrictamente dicho con esos nombres, sino para lograr controlar esto que se decía la concentración de poder. Estos ilustrados, Montesquieu principalmente con el espíritu de las leyes y su gran obra, lo que plantea es que cuando se concentra mucho poder en el soberano, se tiende a una tiranía. Esto es lo que vos propiamente decías, se está hablando como si fuese una monarquía. Ellos estaban saliendo de las monarquías en ese sobre momento. la vida de la gente, claro. Exacto. Era ni siquiera sobre la vida de la gente, no pensaban en la gente. Es cierto, sobre nuestra propia vida a costa. Claro, como que nosotros primero, luego, digamos, esta Revolución Francesa lo que habla son los contractualistas que dicen, bueno, hay un contrato entre la sociedad y el soberano tiene el deber de protegernos, de darnos, digamos, una seguridad y justicia. Entonces, cuando se empieza a hablar de justicia, nos tiene que dar seguridad, dicen, bueno, tiene que haber un contralor entre todos estos, digamos, diferentes cuestiones que tenemos que otorgarle a la sociedad, y este control tiene que estar dividido en poderes. Es decir, es muy importante que haya separación de poderes para que haya control. Sí, para ¿no? que se controlen todas las partes, digamos. Exacto, Sí, para sí. controlar El a todas. tema nuestro, Lucila, lo analizamos muchas veces con el Laurita, es perfecto. Digo, en esto de la división de poderes. En Que lo se lleve escrito adelante perfecto, sí, es sí. otra cosa, ¿no? Es muy bueno. Yo justamente quiero a plantear esta situación, porque vos decís, es perfecto, ¿no? Pero en los últimos años, o digamos en la herencia democrática que venimos teniendo en los últimos 30 años, se plantean dos tipos de democracias. Ajá. Por un lado, estamos hablando de la que se basa en la Constitución, en Argentina principalmente, en la Constitución de 1994, en donde se habla de un contenido republicano, de pesos y contrapesos, en donde hay un control, digamos, de estos tres poderes. Y por el otro, y en esto cito a Botana, quiero decir, quien plantea, digamos, estas dos concepciones democráticas, Natalio Botana, que es un historiador argentino muy interesante, si lo quieren retomar y leer, habla también de que, por un lado, está esta constitucionalista que te digo, 1994, de pesos y contrapesos, y por el otro, la concepción hegemónica. Es una herencia, digamos, del liderazgo caudillesco latinoamericano.
Dice que es la hegemonía de la democracia porque, o bien yo muchas veces digo la tiranía de las mayorías, porque habla de que es la hegemonía de un poder ejecutivo que se basa en que sí o sí él tiene y detenta todo el poder porque fue elegido y la elección de los votantes le da la legitimidad a él para tomar todas las decisiones absolutamente, como si fuese un absolutista, como si fuese un tirano. Sí. Entonces, Bueno, la gente me eligió. Las mayorías quieren que yo haga esto. El tema es que son mayorías, no es un absolutismo. Exacto. ¿No? Entonces, y dice, la Corte Suprema se cuestiona porque no fue elegido por las mayorías. Pero en realidad, si vos hablas de un sistema de pesos y contrapesos, en realidad es el Senado el que lo elige. En realidad el Senado representa a la sociedad en algún punto. Entonces digo, cuando se pisotean estas cuestiones, es cuando hablamos, por eso yo, digamos, no quiero ser tan fuerte en esto, porque pasamos de crisis económica a crisis institucional y de crisis institucional a crisis democrática. Digo, estar llevando a juicio político a la Corte Suprema de Justicia es peligroso no solo porque cuestiona esta división de poderes, sino porque cuestiona la democracia en sí. Como vos decías, el espíritu de nuestra república, que es el Estado de Derecho. Además, Lucila, sí, el argumento es sólido, vaya y pase, pero el argumento se cae por su propio peso. Digo, echar a miembros de la Corte, a esta Corte, porque no estoy de acuerdo, incluso desde el punto de vista ideológico, me parece peligroso. No, es peligroso también porque, y digamos, me interesa también el planteo, lo nombro de nuevo a Botana, porque él dice, la realidad es que, vos decís, la Corte Suprema también es muy importante para la justicia electoral. Entonces digo, él habla de históricamente, hay ejemplos en Nicaragua y en Venezuela que cuando no se han respetado fallos y cuando se ha cuestionado a la Corte Suprema es cuando después han fallado han sido fraudulentas las elecciones. Entonces digo, estamos hablando de algo muy grave en el sentido del respeto de la justicia, luego del respeto de la justicia electoral. Entonces en algún punto podemos llegar a algo mucho más grave que no es solo el cuestionamiento y llegar a un juicio político, ¿no? No, evidentemente tiene que ver con los fallos que no les gusta a este gobierno, porque en su momento cuando ha fallado en el sentido de que sí les gusta a parte del oficialismo, ahí no dijeron nada, ahí no sometieron a juicio político a nadie. Entonces da la sensación que es más de proselitismo que otra cosa, no hay que atacar, avasallar en ese marco, ¿no? No, y para mí es también un poco bastante más grave en el sentido de que ellos están supuestamente avalando una constitución, dicen que esto es va contra la Constitución, ¿no? Y dentro de la Constitución también se habla de la coparticipación y la coparticipación federal, digamos. El problema comienza por eso. Entonces, digo, también es como la manipulación de los conceptos y de las palabras. Es como orwelliano en ese sentido, como George Orwell, que le cambiaba, digamos, el sentido de las palabras en algo irónico. En realidad la Constitución es esto. Nosotros tenemos una tradición constitucionalista, viene primero de 1853, heredada del sistema norteamericano que lo toma de Montesquieu, de la división de poderes. Entonces digo, nosotros en esta herencia de republicanismo y de Estado de Derecho, estar cuestionando esto creo que pone en peligro el sistema democrático. Hay que ver qué prevalece de estas dos cuestiones. ¿Qué prevalece? El oponerse al fallo y el no cumplimiento del fallo por parte del presidente, o va a prevalecer la decisión de la Corte Suprema y no se la va a llevar a juicio político. Digo que también esa decisión va a ser muy importante para lo que pase, digamos, con el sistema. En esto que mencionás, Lucila, y es pertinente, creo yo, abordar en esto de el contralor, el contrapeso y controlarse, al Congreso en este caso le asiste la facultad del jury, en este caso, por cuestiones de mal desempeño. Exacto. Lo que estamos viendo es otra cosa. Exacto. Lo que estamos viendo es, no me gusta el fallo, lo quiero sacar. Básicamente es eso. Por eso, cuando vemos fundamentalmente los espacios de fanatismos, saquemos a Rosati, ¿qué le pasó a Rosati? No, pero claro, por eso también ir a las bases, por eso hoy también tenía ganas de hablar un poco de cuál es el concepto de la división de poderes. Y es la base de nuestro Estado de Derecho, digamos. Claro. Entonces, cuando Cerruti también dijo hoy, como dijo, la justicia es arbitraria y desafía la división de poderes. ¿Es la justicia ese poder ejecutivo o es el legislativo? ¿Quién está desafiando hoy? Y digo, puedes desafiarlo, ¿no? Podés plantarte, podés decir esto y lo otro, pero bueno, por algo existe el contralor y el contrapeso. Sí, claro, sí. Acá vos ya directamente estás desobediendo un fallo de la Corte. Es histórico, nunca pasó la desobediencia de un fallo en el país. Otra cuestión que me parece importante también es que
digamos, con esto de la coparticipación, que es una cuestión federal, etcétera, digo, se ataca a Capital Federal. Esto es histórico también en América Latina. Nosotros en América Latina tenemos una macrocefalía, es decir, se concentra todo en las capitales. Las capitales normalmente y estadísticamente son opositoras al gobierno nacional. Siempre el gobierno de la capital. Curioso ese dato. Sí. Y es histórico en América Latina, siempre se dio así. La capital siempre van, normalmente no va en consonancia con el gobierno central. Exactamente. Y eso, digamos, esa tradición que también es latinoamericana y que se hereda, por ende también lleva como un discurso un poco histórico de pelea contra la capital federal, digamos, de decir, ay, no, la participan en la capital federal no se la queremos. ¿Por qué? Sí. ¿No? Y al partido de la oposición, ¿por qué? Sí, somos federales, sí está en la Constitución. Digo, bueno. Yo creo que habría que analizar la ley de coparticipación. Sí. Para mí hace mucho tiempo que no se cumple. Fíjate, Lucila, de cada 100 pesos que recauda Nación, 13 lo aporta Santa Fe. Nación se da vuelta y de esos 100 pesos a Santa Fe le da 2,60. Digo, hay una gran distorsión, ¿no? Bueno, es muy importante también que no haya participado nuestro gobernador en esta reunión de fanáticos. Perdón, llegó Taladrín, llegó Taladrín. Con todas llegó hoy. Un taladro te dio de mecha 44 hoy, ¿no? Una cosa increíble. Si es que existe la mecha 44, la más grande de todas, hoy. Ahí está Taladrín, ahí está. Aparte te desconcentra un poco. Sí, el asfalto. Lo tengo acá en un ratito. Sí, lo tengo acá. Bueno, ¿qué estarán haciendo arriba? Qué importancia. Perdón, no decías de Perotti. No, bueno, es muy importante que no hayan participado, digamos, de esta reunión y en realidad, ¿qué gobernadores participaron de esa reunión? Los más afines. No, claro, los más afines. Porque Córdoba no estuvo, que es una provincia importante, Santa Fe, incluso lo enchufaron a Bordet y salió a decir que no estuvo. No, claro, ni Mendoza ni Corrientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también tiene que ver un poco con este federalismo. Es decir, las provincias se plantan y dicen, pará, o sea, a mí la coparticipación que me corresponde, los que participaron son en realidad los que reciben coparticipación que no les corresponde. Y que son más pequeños, que no aportan mucho a la nación y que reciben un montón. Entonces, digo, también tiene que ver un poco con conveniencias y con movimientos desde ese lugar. Claro, porque le saca la reta el dinero y no es que se lo da a Salta Morales o se lo da a Perotti. Se lo da discrecionalmente a Kicillof, o casualidad, ¿no? Sí, tal cual. Digo, la discrecionalidad en el manejo de fondos también es una cuestión que a tratar en este gobierno, digo, pasa en todos los gobiernos, no solo en este, pasa en todos, en todos. Pero bueno, en un momento de grave crisis económica, de lo cual se está cuestionando lo de la coparticipación y en realidad estás no obedeciendo un fallo de la Corte Suprema, es muy grave el contexto, es muy grave. Creo que, digamos, hay que tomar conciencia de la gravedad del asunto porque el año que viene tenemos elecciones. Este año, fíjate vos. Es verdad, año. Es increíble. Vos sabés que en algunos momentos yo decía el año que viene, es este año. Este año, es ya. Y bueno, y la gravedad que toma esto, digamos, si vos no estás obedeciendo un fallo de la Corte Suprema, digo, se pone en cuestión la democracia y bueno, la elección popular en algún punto. Esa era como, digamos, mi conclusión de esto. Yo creo que tenemos que terminar un poco con este caudillismo institucionalizado, en donde sí es verdad que nosotros siempre fuimos, digamos, concentramos mucho el poder en el poder ejecutivo y las decisiones y todo, pero digo, es de una gravedad institucional que deja de lado qué partido político, porque digo, ningún otro partido político está colaborando. Digo, te escuchaba hoy, por ejemplo, con la cuestión de cómo se agranda el Estado y siguen empleando gente. La realidad que eso tampoco colabora a esta gravedad institucional. Sí. Hoy se tendría que estar trabajando solo en esto. Bueno, me encantó, Lucila. Gracias por explicarlo fácil para que la gente entienda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Para que entienda qué es lo que está pasando. Me ponderaron mucho, Lucila, la remera que ligué de Cartujano. De Messi. Sí, de Messi. De hecho, la traje un día. Sí, te vi. Pedían sorteo en vivo.
Estaría bueno, ¿no? Sí. Yo les dije, sí. ningún problema, lo sorteamos ese mismo día, pero que se llevan la que yo tengo apuesta, dije yo. Y ¿No? como no traje otra remera, dije, no lo Bueno, vamos a hacer. hay más variedad ahora, Hay así variedad. que podemos hacer un sorteito de 3 o 4 modelitos. Me encanta. ¿Eh? Pero Para me llamó llevar. la atención que no es de cuello redondo. No, tradicional. eso es lo que más nos gustó Tiene de otro corte esa remera. El muy cuello. lindo. Tiene El cuello, otro es corte. verdad, Sí. es verdad. Muy lindo. Con la Bueno, costura me alegro. finita, hermosa, Me hermosa. alegro. ¿Me repetís Cartujano? Cartujano Burgio Jeans. Sí. Uno está ubicado frente a la Plaza del Soldado, entrando a la Galería Colonial. Uy, ahora que están con... ¿no? Tenés ahí la Plaza Soldado que Sí. están en obra. Trabajo. Sí, así que Trabajo. crecen por otro lado. Sí, Por sí. favor, Catón, apurate. Sí. Porque necesitamos laburar y que esté iluminado. Y después, el otro está a la vuelta, Mendoza, entre San Martín y San Jerónimo. Muy bien, ahí nomás. Ahí nomás. Si no es el uno, el otro. ¿Y cuál es la Exacto. diferencia? No, Es vendemos lo lo mismo. mismo, nada más que la ubicación. La ubicación. A quien le guste caminar un poquito para la peatonal, va ahí, el que está esperando el cole enfrente, Muy bien, me encanta. se cruza. Cartujano. Espectacular. ¿Me repetís Cartujano? Cartujano y Burgio Jeans. Muy bien, síganlo en las redes sociales. Gracias, Lucila. Gracias, Muchas chicos. gracias. Nos vemos. Y Lucila García con nosotros. Marcelín.